La importancia de la perseverancia. El domingo pasado hablamos sobre la resurrección, pero el anterior habíamos hablado perseverar en el Señor. Así que continuamos con esta misma palabra, perseverar. Y si me permiten, los invito a Filipenses 3. Padre, en el nombre de Jesús te damos honra y gloria, te alabamos y bendecimos tu nombre. Padre, ponemos en tus manos este mensaje. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú lo bendigas, que lo unjas, que me des a mí de tu poder, de tu gracia. Espíritu Santo de Dios, habla tú, Señor. Úsame, Padre, como un medio para traer bendición a tu pueblo, trayendo esta enseñanza. Y que podamos, por tu gracia, por tu favor, escuchar, no nomás oír, con atención y poner en práctica, Señor, lo que nos enseñes el día de hoy. Y que sea para tu gloria. Gracias, Padre. Ayúdame, Señor. Te necesito, Padre. Es un trabajo muy difícil, Padre, que yo no puedo hacer si tú no me ayudas. Gracias, Dios. Prepara nuestros corazones, Espíritu Santo de Dios, y tócalos para que no sea en vano, Señor, este tiempo y esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. La perseverancia, la importancia de la perseverancia. Una propuesta que quisiera dejarles es: el que se esfuerza y persiste, el que se esfuerza y persiste, ese es el que va a alcanzar la meta. Y nos vamos a basar en Filipenses 3. Perseverancia. Perseverar en Dios, dijimos en el mensaje anterior de perseverancia. Y ahora decimos la importancia de la perseverancia. Perseverar, hay un significado del griego. La palabra en griego sería proskarteresis. Proskarteresis con K. Y se menciona una sola vez en el Nuevo Testamento, en este contexto, en este término, en Efesios 6, 18. Y en este contexto significaría persistencia y continuidad en la oración. Pero aparece además otras 20 veces más o menos, traducido por lo menos en unos 5 términos más, y voy a poner unos ejemplos nada más aquí para darnos una idea. En Mateo 10, 22, dice: el que persevere hasta el fin será salvo. En Isaías 26, 3, otro ejemplo sería: al de firme propósito. Otra vez la perseverancia, pero vista desde otro punto de vista. En perfecta paz. Al que de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Y en Apocalipsis 14, 12 dice: la perseverancia de los santos. Y aquí como que lo explica un poco más, dice: que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que bueno, vamos a usar este término en este mensaje para hacer referencia al tema que nos ocupa hoy, que se refiere a los creyentes. Vamos a ponerlo de esta forma: los creyentes deben persistir toda la vida en su compromiso como cristianos, pese a las circunstancias, cambien o no, sabiendo, estando seguros de que Dios
está con nosotros. Así que no hay nada que no podremos hacer sin su ayuda. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni el temor, ni la ansiedad, nada absolutamente nos va a poder obstaculizar para cumplir su propósito si Él está con nosotros. Así que bueno, repito, los creyentes deben persistir toda su vida en su compromiso, en ese compromiso que hicimos con el Señor como cristianos, sean las circunstancias que sean, porque sabemos que Él está con nosotros. En este mismo pasaje que leímos, dice en el verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Si tú eres algo en el reino, es por su gracia. Antes bien, dice, he trabajado mucho, es otra manera de ver el significado de la perseverancia. Dice, antes bien he trabajado mucho más que todos, aunque no yo, sino su gracia. Y el verso 12 dice, sigo adelante, otra vez persistencia, perseverancia, sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para la cual fuiste alcanzado por Cristo. Ahorita que venía de saludar a Irma, pensaba, es que ella es un ejemplo de perseverancia, porque las veces que he hablado con ella y le pregunto cómo estás, qué piensas, cómo te sientes, ella sigue fiel, confiando en su Señor. Y yo creo que lo peor que le podría ir es que hoy o dentro de 50 años que llegue con el Señor por lo menos le va a poner una presea de perseverancia. Así que gracias por tu ejemplo, Ermita. Y aquí está, no nomás es palabras, es aquí está, pese a la situación por la que ella está ahorita atravesando. Persevera, ella quiere estar en la iglesia del Señor, quiere escuchar su palabra, quiere convivir con los hermanos, quiere darles amor. Gracias, Irma. Gracias. Sigo, insisto, persevero, dice el 12, sigo adelante, a fin, tenía una meta, una visión, poder alcanzar aquello para lo cual también yo fui alcanzado por Cristo. Y bueno, la perseverancia es una de las virtudes más valiosas en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque la perseverancia fortalece, dijeron los ingenieros, por aquí debe haber alguno por lo menos, las bases, el cimiento, el fundamento. Fortalece las bases y la estructura para asegurar victorias y el éxito anhelado. Hay gente que a veces no se explica por qué es que va de fracaso en fracaso o falla en falla, pero el Señor nos está dando un secreto el día de hoy, nos está dando una clave aquí, porque fortalece las bases, la estructura para asegurar las victorias y el éxito anhelado, pero ojo, una de las principales razones de muchas derrotas es el dejar, y voy a usar esta palabra, el dejar de ejercitar la perseverancia. En otras palabras, convertirnos en una persona que cae en la procrastinación, es decir, dejar para mañana lo que ya dejamos para hoy. Quisiera que nos hiciéramos una pregunta ahora. Perseverar, bueno, pues sí, yo entiendo, perseverar ya se definió. Pero, ¿por qué perseverar? Yo como cristiano, ¿por qué perseverar? Bueno, porque Jesús nos enseñó la importancia de la perseverancia para alcanzar la salvación. Ah, caray, espérame, Mario.
para alcanzar la salvación. Pero es que yo soy salvo. Bueno, un día tú le entregaste al Señor tu corazón y el Señor te perdonó. Y Él, su deseo es que todos seamos salvos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Pero veamos más en Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuida tu salvación con temor y temblor. Esto nos lleva a pensar que nosotros no podemos, perdón la expresión, dormirnos en nuestros laureles. Y decir, yo un día yo ya le pedí perdón al Señor y Él me perdonó y yo ya puedo comportarme como yo quiera y ser como yo quiera. Y en realidad no es así, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Hágase su voluntad así en el... Hágase ¿qué? Su voluntad, no la mía. Entonces yo ya un día levanté la mano, dijeron quién quiere ser salvo, quién quiere recibir a Cristo en su corazón, y entonces yo levanté la mano y pues yo ya estoy del otro lado. Bueno, es respetable, no comparto la idea, pero es respetable. Lo que estamos nosotros viendo es lo que dice el Señor. Mas el que persevere, Mateo, repito, 24:13, el que persevere ¿hasta cuándo? Hasta el fin, ese será salvo. En otras palabras, sin perseverancia no se puede alcanzar la salvación, porque pues finalmente se trata de un acto realizado por Dios, un acto de amor realizado por Dios por medio de Jesucristo. No es algo que yo merezca porque un día yo levanté mi mano y entonces pues voy a la iglesia, leo la palabra y pues hago algunas obras. No estoy diciendo que sean malas las obras, pero no es por obras, para que nadie se gloríe. Y también si tenemos fe, pues muéstrame tus obras. Así que pareciera complicado, pero es sencillo, solamente obedecerle al Señor. La Biblia nos muestra que quienes perseveraron, todas esas personas que nos muestran las Escrituras, lograron la conquista de su victoria y la realización de sus sueños o de su visión o de los propósitos para los que el Señor los trajo al mundo. Y vamos a ver algunos ejemplos aquí, no vamos a profundizar mucho, pero nos puede dar una idea. Algunos ejemplos bíblicos de perseverancia. Podemos recordar cómo Noé perseveró, venciendo muchos obstáculos, entre ellos crítica, humillación, menosprecio, pero luchó, persistió tenazmente para construir el arca a pesar de esas críticas, las humillaciones y los menosprecios. Creer que la gente que estaba loco luchó tenazmente y se salvó a sí mismo y su descendencia. Otro es Josué. Perseveró en pos de Jehová, Josué 24:15, podemos tener la referencia, y dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Él tuvo y siguió un subrayo, firme propósito. No oscilante, no variable, un firme propósito, una firme actitud. Lo siguió con determinación. Josué en hebreo significa que Jehová es salvación. Josué fue, lo recordamos, hijo de Nahum, de la tribu de Efraín. Dije la tribu de Efraín, ¿no? De repente pensé que había dicho de Benjamín. Era un siervo fiel, compañero de Moisés, que fue designado por Dios como sucesor de Moisés. Y esto es bueno saberlo porque cuando decimos Moisés,
Perseveró, sí, pero ¿quién es? Perdón, Josué perseveró, sí, pero ¿quién es? A ver, yo recuerdo algo, pero ¿quién es? Pues si vemos todo lo que, a donde lo llevó el Señor y la manera en la que lo usó, podemos ver que es el fruto de su perseverancia. Y es bueno preguntarnos, ¿qué tan perseverante eres tú? ¿Qué tan perseverante te consideras a ti mismo? Perseverar en el Señor como cristiano, mi actitud, mi conducta como cristiano, mis deberes como cristianos, mi compromiso como cristianos. ¿Dónde me siento? ¿En qué nivel me siento que voy? ¿Estaré como Noé? ¿Como Josué? Por medio de la perseverancia, animó a la gente a destruir Jericó. ¿Se acuerdan? Cómo a la séptima vuelta cayeron los muros, porque fue obediente. Él perseveró, persistió. Dios le hablaba, le daba instrucciones, él iba, las obedecía y venía por más, le recibía y las hacía. Persistió, fue obediente, fue fiel, fue trabajador. No le importaron las críticas. Era el único que levantó la mano para decir, vamos, ¿cómo que nadie va a querer ir? ¿Por qué no? Finalmente, él fue el que condujo al grupo. Un siervo fiel. También él sería quien introduciría a Israel a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. ¿Por qué? Por su perseverancia. Si tú quieres serle fiel al Señor y que Él te use dentro del cuerpo, ¿sabes? Podría usarte dentro del cuerpo de una manera insospechada, poderosa, grandemente te puede usar. Pero se necesita perseverancia en Él, en sus caminos, en su palabra, en la oración, en ser y vivir como Él quiere que lo hagamos. Perseverar, 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 persistir. Otro ejemplo es Ruth, una mujer que perseveró frente a Boaz, manteniendo su reputación intacta hasta ser redimida, incluso tomada como esposa, en Ruth 4:13, si quieres tomar nota y después leerla. Y por premio a Ruth, de su noble perseverancia, su nombre se incluyó en la genealogía de Jesús, Mateo 1:5. ¿Y qué otro ejemplo tenemos? El mejor de todos. Jesús, el maestro de la perseverancia. Su nombre, nos enseña que debemos, subrayo, debemos dar fruto con nuestra perseverancia. Si perseveramos, esa perseverancia debe dar fruto. Nuestras vidas deben dar fruto con esa perseverancia. Si tú cuidas un manzano, un naranjo, un durazno, y le quitas la plaga y le pones vitaminas y lo riegas y lo cuidas y lo podas, etcétera, tiene que dar fruto. Obviamente digamos que por la gracia de Dios, ¿no? También nuestras vidas por la gracia de Dios. Tiene. Preguntémonos, ¿qué tanto fruto está dando tu vida? Fruto de arrepentimiento y también fruto de nuestra vida como embajadores del Señor, como ese pueblo adquirido por Él, por precio, que lo usa para ir para rescatar lo que se había perdido. ¿Qué tanto? Tú puedes saber cuánto has sembrado en el corazón de la gente que no conoce al Señor, y los modelos también para la gente que sí lo conoce, pero que Dios quiere usarte para ser un buen ejemplo de otros creyentes. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto has sembrado? ¿Qué tan buen ejemplo eres tú? ¿Qué tanto? ¿Qué tan perseverante has sido en predicar el Evangelio con tu propia vida, con tu conducta, con tu comportamiento, en tu casa primero y luego allá,
donde el Señor quiere que lleves su reino, escuela, trabajo, calle, negocios. El maestro de la perseverancia. En Lucas 8:15 dice, mas lo que cae en buena tierra son los que al oír la palabra, con corazón bueno y recto, la retienen y dan fruto con su perseverancia. Voy a volver a leer esta porción. Mas lo que cae en buena tierra son los que al oír la palabra con corazón bueno y recto la retienen, no la olvidan, la hacen y dan fruto con su perseverancia. El apóstol Pablo constantemente llevando un mensaje los exhortó a perseverar en la gracia de Dios. Dice en Hechos 13:43. Y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. ¿Cómo es eso? Vamos a perseverar si nuestro corazón está dispuesto a perseverar. ¿Es difícil? No nomás difícil, muchas veces es imposible, pero cuando tenemos la gracia, el favor, el respaldo de Dios, entonces podemos hacerlo. Sin embargo, el mejor ejemplo bíblico de perseverancia es el modelo de Jesucristo, lo mencionamos hace un momento, quien al principio de su ministerio fue tentado por Satanás. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, hubo tentaciones, pero a pesar de que fue persuadido a no seguir, superó el obstáculo. Acuerden cómo fue que el Señor lo llevó al desierto y ahí Satanás lo tentó, pero el Señor no sucumbió, persistió. Y si recuerdan, a cada propuesta que le hacía el enemigo, él tenía una respuesta bíblica. No era una respuesta que él pensaba o que era el enemigo, mucho menos. Era una respuesta que venía de Dios. Así que perseveró, persistió, siguió firme hasta el final. Así que luego de vencer esta dura prueba, es que se las arregló o estaba preparado, si queremos ponerlo así, para las siguientes luchas, de las cuales, si podríamos ponerlo de esta manera, la lucha en el desierto fue un ensayo. Y todas las luchas que tienes cada día son ensayos. Porque podrían venir pruebas más grandes y el Señor te va a poder sacar de las pruebas más difíciles que te puedas encontrar, cualquiera que sean. Sean dificultades, sean desafíos, retos. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Lo digo con toda seguridad. Porque la palabra de Dios dice, no hay prueba. No hay ninguna sola prueba que no venga de parte de Dios. Nada que no podamos soportar o resistir. Y junto con la prueba, la salida. Ha habido mártires que han persistido. Por ejemplo, Daniel. Si el Señor hubiera decidido que los leones lo hubieran devorado, Él va directo con él. Y no sé cuántas preseas y galardones le habría puesto el Señor por su persistencia, aunque se lo hubiera llevado.
El Señor quiso dejarlo, quiso mostrar su poder y quiso mostrarnos la persistencia. Aún ahí Él clamaba a Dios. Y Dios usó esa situación y esa perseverancia de ese hombre para que el rey dijera, ¿sabes qué? Ahora todos vamos a creer en el Dios de Daniel. Tu perseverancia puede contribuir a que personas que no conocen al Señor, que hay tantas, que no tienen fe ni tienen esperanza, puedan caer rendidos a los pies de Cristo por tu perseverancia. No necesitamos ir muy lejos. En nuestra familia hay gente que no tiene el privilegio de conocer al Señor todavía. Y nuestro deber es predicar con nuestra vida, predicar con el ejemplo, predicar con la persistencia, predicar con la fe, predicar con una actitud perseverante. Seamos firmes, constantes en todo el trabajo que hacemos para Dios, todo el trabajo, aún el trabajo secular. Ya sea que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de nuestro Señor. Así que seamos firmes, perseverantes, constantes en todo el trabajo que hacemos para Dios. En 2 Crónicas 15, mas vosotros, dice, esforzaos y no desmayéis, porque hay recompensa por vuestra obra. Aquí el llamado es a no dejar de perseverar. Consideremos la perseverancia como un ejercicio continuo. ¿Cuáles serán más fuertes? Pues aquellos que ejercitan sus músculos y se alimentan bien y quitan de su mesa todo aquello que perjudica y se desarrollan, están fuertes, muy fuertes. Así también, si la perseverancia fuera un músculo, tendríamos que desarrollarlo. Y así como eso, el de la paciencia y el del amor, el de la templanza, etcétera, etcétera, para que seamos esos hombres y mujeres fuertes, parte del ejército del Dios vivo, del Dios de los ejércitos, y no soldados flacos, débiles, decrépitos. Se oye muy feo, ¿no? Pero si no desarrollamos, si no nos nutrimos, si no dejamos de alimentarnos con lo que no debemos alimentarnos y ejercitamos cada uno de los músculos que el Señor, si queremos ponerlo de esa forma y con esa analogía, seremos hombres y mujeres fuertes, parte de su ejército que va a ir a rescatar lo que se ha perdido. Tú conoces gente, tus amigos, tus familiares, vecinos, que no conocen al Señor y que están sufriendo solo por eso. Están sufriendo porque no tienen salida. No encuentran, se dice, no encuentran la puerta. ¿Has escuchado esas expresiones que no hallo la puerta? Sí, Él es la puerta. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Pero nosotros lo tenemos y no estamos lo suficientemente fuertes para enseñarles esa verdad. Y que ellos puedan venir a los pies de Cristo y puedan recibir la bendición de conocerlo. No debemos. Yo los animo, no dejes de perseverar. Miren, hubo hombres que cejaron, desistieron, de perseverar. Se dieron por vencidos. ¿Hay alguna cosa en la que tú te has dado por vencido? ¿Has estado orando por alguna persona y ya te diste por vencido porque no tiene remedio?
Has estado orando para que un área de pecado de tu vida sea restaurada, sanada, y ya te cansaste. Eso no es lo que el Señor quiere de nosotros. No dejes de perseverar. Hubo hombres que dejaron de perseverar, como Judas. Reconoció su inconsistencia y pecado. He pecado. He entregado, dice, sangre inocente, y fue y se ahorcó. Dejó de perseverar. Ananías y Zafira, en Hechos 5, vendió una propiedad y se quedó con parte de esto y le mintió al Espíritu Santo y cayó, y al oír cayó y expiró. Perseveró, le ganó más la tentación de quedarse con una parte de algo propio que había vendido y tenía que entregar, y le mintió al Espíritu Santo. Podemos mencionar muchos: Himeneo, Alejandro, 1 de Timoteo 1, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Y dice, y los menciona Himeneo, Alejandro, a quienes he entregado al Satanás para que aprendan. Digo, no se trata de hacernos especialistas en andar entregando gente a Satanás, ¿no? Pero estamos viendo aquí qué es lo que sucede con alguien que deja de persistir. No te va bien. Y el Señor te está advirtiendo, persiste. Es un ejemplo muy terrenal y muy simple a lo mejor, pero un empleado, un trabajador, un hombre de negocios, alguien que tiene su propia forma de vivir, su profesión, etcétera, y sigue y persiste y persiste y persiste, y sobre todo si está considerando a Dios en sus planes, va a salir adelante, va a triunfar. La perseverancia tiene fruto. Perseveremos sin parar, sin cesar, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Se nos hace santos, vemos en Colosenses 1, y la perseverancia nos hace estar firmes y constantes. En 1 Corintios 15, y yo quisiera, antes de seguir, mencionar que las maravillas, voy a ponerlo así, las maravillas de la perseverancia. Quedémonos con estas cosas. Perseverar en la naturaleza pecaminosa, es decir, nuestro temperamento y conducta que no le agrada a Dios, eso hace difícil superar los obstáculos. Vamos a tener aflicciones, vamos a tener retos, va a haber obstáculos, muchos, pero si no perseveramos, no los vamos a poder vencer. No vamos a tener con qué. Por lo tanto, el cristiano debe tener la mente de Cristo. ¿A qué me refiero con perseverar o las maravillas de la perseverancia? Tener la mente de Cristo, perseverar en conocerle, en orar, en pasar tiempo con Él, en tener intimidad y pedirle que te haga más como Él cada día. La perseverancia nos ayuda a superar las pruebas y las tribulaciones en la vida espiritual. En Romanos 12:12 dice, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Perseverar es digno de victoria. Lo vemos en 2 de Timoteo 4. Dice, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. El soldado del Señor no puede quedarse ahí desanimado, dejando para mañana lo que ya dejó para hoy. Es soldado del Dios de los ejércitos. Es un soldado fuerte, perseverante.
No podemos perseverar en la naturaleza de pecado que tenemos porque no nos va a permitir superar los obstáculos. Debemos tener la mente de Cristo porque la perseverancia nos ayuda, repito, a superar las pruebas, tribulaciones de la vida espiritual. Goces en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. He peleado, dice, la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. He persistido en la fe. He perseverado en la fe. Y la fe produce victoria. El cristiano perseverante no puede ser separado del Señor. En Gálatas 5:4 lo podemos ver. Hay una necesidad de la perseverancia. Perseverar es vital. No nomás necesario, es vital. Mateo 24:13. ¿Por qué? Lo leímos. Más que le persevera hasta el fin, ese será salvo. Por eso es vital. ¿Quieres saber un signo vital espiritual? Un signo vital, ¿qué sería? La respiración, los latidos. Los médicos saben de esto. Y un signo vital espiritual, perseverar en el Señor. Porque el que persevera hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Yo creo que todos queremos que todos los que estamos aquí seamos salvos, pero tenemos que recordar que tenemos que perseverar hasta el fin. La palabra de Dios también nos advierte contra la apostasía. Tal vez le parezca una palabra muy dura que significa desviarse de la fe. Pero hermanos, no podemos parar. No podemos darnos por vencidos. Y sí hay que ir en busca de la meta, que es Cristo Jesús. No es que yo lo haya logrado, dice Pablo, a pesar de todo el perfil que nos dio. Dice, sino que me estiro y quiero alcanzar aquello para lo que yo fui alcanzado. Me esfuerzo, me estiro, quiero alcanzar, me esfuerzo, persevero. No podemos darnos por vencido. Sabemos que hay un enemigo, aparte de nuestra carne, aparte del mundo, está Satanás, que viene a matar, robar y destruir, y que nos engaña y nos seduce. Así que no te dejes engañar por las banalidades de la vida. Tú persevera, insiste. Estaba oyendo una conversación de una persona que estaba hablando sobre la alimentación y decía, para el ser humano le cuesta mucho trabajo desistir, y estaba hablando de de un ayuno intermitente. Un ayuno intermitente significa que a lo mejor comes una vez al día o 2 veces al día moderadamente. Y decía, había gente que decía, pues es que da mucha hambre. Si cenas a las 8 o 9 de la noche, pues ya para las 8 de la mañana son 12 horas. Y si no desayuno, pues para las 11 ya ando, siento que... Y decía, bueno, es que el cuerpo tiene muchas adicciones. Adicciones al azúcar, adicciones a la harina, adicciones a la sal. Y produce un malestar que es comparado con el malestar que produce la abstinencia del alcohol o las drogas. Estoy trayendo este comentario porque también para nosotros dejar de hacer las cosas del mundo nos causa estrago. Hay muchas cosas que nos gusta hacer. No sé, cualquier cosa, no voy a irme a las que ya conocemos: alcohol, drogas, sexo ilícito, sino simplemente la murmuración entre nosotros como cuerpo de Cristo. La soberbia, la arrogancia, la tendencia que era hacer aquello que
que a veces puede perjudicar a los demás. ¿Por qué? Porque estamos ensimismados pensando en nosotros mismos. Y para poder dejarlo, pues vamos a pasar por estragos como la comida. Así que las maravillas de la perseverancia, hermanos, es digno de victoria, produce victoria. El cristiano perseverante no puede ser separado, dijimos hace un momento, del Señor Jesús. Así que hay una necesidad de perseverar, porque ese es el que persevera, el que va a llegar hasta el final. No te des por vencido, hermano. ¿Quieres ayunar? Ayuna de todo aquello que no le agrada a Dios. Te va a causar estragos. Cuando el Señor te diga que hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar, y estás escuchando muchas cosas que no te están agradando, es momento de ayunar. Ponernos un zíper espiritual en la boca y decirle: Señor, ayúdame para que no diga lo que no debo decir cuando no lo debo decir, ni de la manera que lo debo decir. Por poner un ejemplo solamente, ¿cuántos problemas en los matrimonios hay y entre las familias a causa de la lengua? Porque no sabemos refrenarla. ¿Quieres ayunar para el Señor? Puedes hacerlo también de alimento. Muchos tenemos reservas, no nos va a pasar nada. Pero también un ayuno espiritual, en el sentido de decir: Señor, yo quiero ser como tú. Así que no voy a murmurar. No voy a decir cosas de otros que no me corresponde decir, solo por sentirme protagonista. Señor, no quiero ejercitar la soberbia y la arrogancia y la impaciencia y la intolerancia, empezando con mi familia. No quiero. Voy a ayunar de eso, Señor. Voy a vencer mi carne por tu gracia y para tu gloria. Quiero perseverar en sujetar mi carne. Y solo son unos cuantos ejemplos. Nuestra actitud, nuestra lengua. No te dejes engañar. El mundo, el enemigo te van a poner muchas cosas en tus oídos. No hagas caso, tú escucha la voz de Dios. Escúchala. Aquí está. Léela. Platica con Dios. Platica. Él te va a hablar. ¿Estás desanimado? Pídele que traiga ánimo. ¿Te sientes débil? Dile que te dé fortaleza. Ya no soportas ciertas situaciones, pídele fortaleza. Pídele, Él te va a permitir pasar cualquier situación si quieres hacerlo para su gloria. Pero si quieres hacerlo con tus fuerzas y para tu propio beneficio, no va a ser fácil. Hermano, no te des por vencido. La renuncia y la perseverancia están en continua búsqueda de la consagración y la comunión con el Señor. Sí, la renuncia a todo aquello que es vano, a todo aquello que ofende al Señor. Y la perseverancia para hacer lo que Dios le agrada. La renuncia y la perseverancia. Tenemos que renunciar a muchas codicias personales y sacrificar aquellas intenciones naturales que no le agradan a Dios. Esa es la manera perfecta de seguir la voluntad de nuestro Señor y perseverar hasta el fin, y entonces obtener su promesa. Los amo. Que Dios les bendiga. Quisiera hacer una oración, si me permiten, invitarte a que te unas a esta oración, y que si hay algo que tú quieras entregarle al Señor ahora, algo que no has podido vencer, algo en lo que no has podido perseverar, Padre, en el nombre de Jesús te damos honra y gloria.
Te alabamos, papá, bendecimos tu nombre. Señor, hemos sido negligentes, Padre, unos en una medida y otros en otra, en perseverar en ti, Señor. En otras palabras, en ser como tú y perseguir ser como tú. No hemos perseverado en sembrar la semilla en los corazones de todos aquellos que todavía no te conocen y que están sufriendo por esa causa. No hemos sido perseverantes en predicar con nuestra vida. No hemos sido perseverantes para leer tu palabra, para orar, para buscarte. No hemos sido perseverantes, Señor. Perdónanos y ayúdanos. Tú dijiste, pide y se te dará. Te pedimos todos como iglesia, pero también en lo individual, en nuestra relación personal contigo. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, porque sabemos que con tu ayuda vamos a poder perseverar en ti, en obedecerte, en ser fiel, en ser esa iglesia que tú estás preparando para ir y rescatar lo que se ha perdido. Padre, que la muerte de tu Hijo no sea en vano, sino que podamos reflejar ese amor de Cristo que demostró en la cruz. Ese mismo, Señor, reflejarlo a nosotros para todo mundo, incluso para aquellos que no te conocen, pero también para nuestros enemigos, Señor. Ayúdanos. Quita de nuestra vida todo aquello que estorbe para darte gloria. Gracias por tu perdón, Señor. En fe recibimos tu perdón y tu misericordia. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén.